Gracias, Cindy. Gracias por este hermoso especial. Bien, en este momento le vamos a pedir a todos los niños de 9 años, 5 a 9 años, me dijeron, que pasen al sótano. Ahí tienen una programación especial para ustedes. Así que pueden hacerlo en este momento, niños. Y también, hermanos, un anuncio. Después del servicio hay un refrigerio. Si gustan pasar al sótano, también va a haber un refrigerio para todos. Así que ahí los esperamos. Y sin más ni menos, bueno, le damos la bienvenida nuevamente al pastor Hugo Guillén. Esta mañana nos presentó un tema bastante interesante. ¿Cuántos recuerdan de qué se trataba? ¿Sí? ¿De qué se trataba? Bueno, todo se trata de Daniel. Bueno, pastor, parece que no pusieron mucha atención, pero ahí les das toda la calificación. Bienvenido, Dios te bendiga y Dios te quiera. No se preocupen, hermanos, a mí también se me olvidan las cosas. Sí, Ellen White dice que los pastores necesitamos hacer más un trabajo de maestros, no tanto el asunto de la predicación. Un maestro puede repetir, ¿verdad? Porque pues es la manera que uno aprende, ¿no? A través de la repetición. Algunas de las cosas que vamos a ver esta semana las estaremos repitiendo, porque es importante que nosotros las grabemos, las tengamos bien claras en nuestras mentes. Me da gusto estar con ustedes, hermanos. Saben que el asunto de profecía, el asunto o temas que encontramos en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, son temas que para mí en el pasado, ¿no? Y todavía un poco en este momento me dan un poquito de temor. No encuentro otra palabra. Me da un poquito de temor porque son asuntos tan delicados y no quiero compartir algo que no sea, ¿no? Lo que yo estoy convencido es palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que entrar en materia. No le podemos sacar la vuelta. Y platicábamos un poquito acerca de eso hoy en la mañana. Y bueno, yo sé que el Señor nos va a estar acompañando esta semana. Y qué bueno que hay un buen grupo, que la iglesia está casi llena. Muchos de los que estuvieron aquí en la mañana han regresado. That's a good thing. Qué bueno que están aquí. Saben, hermanos, en la mañana les quería pedir disculpas, pero se me olvidaron todas las corbatas, ¿no? Todas mis corbatas se me quedaron en California. Y entonces ahora, no sé, tal vez algunos se han dado cuenta que la corbata que traigo es de Gabrielito, ¿no? Me queda como hasta por aquí. Entonces me voy a abrochar aquí para que no le pongan tanta atención a mi corbata. No se crean, pero quería compartir eso con ustedes. Cosas que suceden, ¿no? Que uno planea y quiere hacer todo bien y de repente, ¿no? Ya llega el sábado en la mañana. Amor, ¿y las corbatas? ¿No las echaste? No las eché. ¿Y tú no las echaste? No, yo tampoco. Y ahí viene el pastor Guillén, ¿no? Con una corbata que apenas le llega a la mitad, ¿no? Casi nomás al ombligo. Pero bueno, ni modo. Son cosas que suceden. Hermanos, es mi deseo que esta semana, como iglesia adventista, otra vez, ¿no? Abracemos la verdad de que Cristo Jesús va a volver. Sí, Cristo Jesús va a volver. Jesus is coming again. El Señor Jesús va a volver. Y escribí en una notita hace unas semanas atrás. We've got to keep that SDA in our DNA. We've got to keep that SDA for those young people who understand English, who consider it your first language. We've got to keep that SDA in our DNA. Necesitamos mantener, ¿sí?, lo ASD en nuestro DNA. ASD, Adventista del Séptimo Día. Lo tenemos que mantener en nuestro DNA. No podemos perder eso de vista. Si nosotros perdemos eso de vista, el profesor retirado ya, Pastor George Knight, dice: no hay razón para que nosotros existamos. Si nosotros perdemos de vista que el Señor nos llamó
para que nosotros nos preparáramos y para que proclamáramos a nuestra comunidad de que Cristo Jesús viene pronto, entonces perdemos nuestro sentido de propósito, nuestro significado. No hay razón para estar aquí. Es lo que escribe George Knight en un libro. Y saben, sinceramente, concuerdo con él. Hay tantas denominaciones, tantos cristianos. ¿Por qué ser parte de la iglesia adventista del séptimo día? Y necesitamos hacernos, you gotta make yourself those hard questions sometimes. A veces necesitamos hacernos esas preguntas que a veces no son tan fáciles de contestar. Es tan importante que no perdamos de vista nuestro propósito. Cuando uno tiene un propósito, hay 5 cositas que se presentan que son bien importantes. Número 1, así rapidito lo voy a compartir. Número 1, encuentras tu significado. Meaning, you find meaning and fulfillment. Encuentras tu significado. Como iglesia necesitamos encontrar nuestro significado. Número 2, encontramos, escribí estas cositas en inglés, las traduzco. En inglés dice unlimited flow of drive and passion. An unlimited flow of drive and passion. Una corriente de pasión y de empuje ilimitada. ¿Sí? Porque entiendo por qué el Señor me tiene aquí. Porque yo sé que la iglesia adventista tiene su propósito. Yo soy parte de la iglesia. Estoy activo en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que hacemos tiene un propósito. Número 3, instant focus and direction. Enfoque y dirección instantáneo. Tenemos enfoque y dirección. Sabemos qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Sabemos qué es lo que queremos lograr y nos enfocamos en eso. Número 4, freedom from things that do not matter. Esto es importante. Y muchachos, ¿no? Esto también se aplica a tu vida individual. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? El número 4 es freedom from things that do not matter. Libertad de cosas que no importan. ¿Sí? Cuando tú sabes por qué estás aquí, cuál es el plan que Dios tiene para tu vida, las cosas que no importan tú las vas dejando a un lado. Y muchos cristianos, y tristemente aún dentro de las filas del adventismo, están envueltos en cosas que no importan. Pablo le escribió a Timoteo, le dijo: el Señor te ha tomado a ti como soldado, y cuando el Señor toma a uno para que sea su soldado, no se envuelve, no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó. Si el Señor nos ha tomado a nosotros como soldados, nosotros también, esta verdad que nosotros encontramos en la segunda carta a Timoteo, se aplica a nosotros también. Y número 5, hermanos, la única manera de tener éxito es entendiendo cuál es nuestro propósito. Yo entiendo por qué estoy aquí, sí, es la única manera, no es el primer paso, ¿no?, para lograr el éxito. El éxito no ocurre así espontáneamente, ¿saben? Otra cosa, ¿no? Nosotros dentro del cristianismo, ¿no?, el Señor es tan bueno, pero tan bueno. Y saben que eso lo hemos usado para desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. El Señor es tan bueno, es tan maravilloso. Y sí, efectivamente, el Señor es tan bueno y tan maravilloso. Pero el Señor nos ha llamado y quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Y si nosotros vamos a tener éxito en proclamar y decirle al mundo que Cristo viene pronto, nosotros necesitamos enfocarnos nuevamente y compartir las buenas de salvación con los que están a nuestro alrededor. Quiero continuar esta tarde. Vamos a entrar en el libro de Daniel. Abran sus Biblias por favor. If you can go to the book of Daniel, chapter 2. Vamos a ir a Daniel capítulo 2. Dijimos hoy en la mañana, el libro de Daniel se trata acerca del inicio del sermón. Al inicio del sermón les dije, se trata acerca del 3 letritas. Fin. Muchas gracias, muy amable. El libro de Daniel se trata acerca del tiempo del fin. Ok, eso lo vamos a aprender. 32 veces en todo el Antiguo Testamento se presenta el asunto del fin. 14 de esas veces está en el libro de Daniel. ¿Cuántas veces se presenta el fin en el Antiguo Testamento? 32.
¿Cuántas veces se encuentra en el libro de Daniel? 14. 14. El libro de Daniel es un libro acerca del fin. Les dije hoy en la mañana, sí, el primer capítulo de Daniel es la introducción, sí, y hay un consenso de que ese primer capítulo se escribe después de que se ha escrito todos los demás capítulos del libro de Daniel. Sí, les puse el ejemplo de un predicador, hay que hacer el cuerpo y entonces se elabora la introducción. Entonces el capítulo 2 es el primer capítulo que se escribe o que escribe el profeta Daniel. Y vamos a entrar en este capítulo esta tarde. Sabiduría para los sabios, ¿sí? Es un libro acerca del fin, pero también se trata del gobierno de Dios. Y vamos a comenzar esta mañana. Si hay un deseo creo que a cada ser humano en algún momento le inquieta esto, ¿sí? El deseo por saber qué cosa, el futuro, el deseo por saber lo que va a suceder. A través de los siglos el futuro siempre nos ha intrigado, deseamos saber lo que sucederá más adelante. La pregunta, ¿cómo podemos enfrentar el mañana con mayor confianza? Con mayor confianza. Nosotros como adventistas del séptimo día, nosotros tenemos que tener confianza y esperanza. Hay un presidente, ¿no?, que según ha causado problemas. La culpa no es del presidente, hermanos, no es totalmente del presidente. El problema es el pecado. El problema es el pecado. No se enoje usted con Donald Trump. En algún momento el pastor Guillén está molesto porque Donald Trump había ganado las elecciones. Se me pasó. Gloria a Dios, se me pasó. Ya no me importa. Sí, porque el libro de Daniel me dice de que hay un Dios en el cielo y Cristo Jesús ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Así que aunque Estados Unidos tenga su presidente y que debemos de respetar las autoridades, nos escribió Pablo, las autoridades, ¿no?, que Dios ha puesto aquí en la tierra, debemos respetarlas. Sí, van a surgir problemas, porque mientras esté el elemento humano siempre va a haber problemas, pero yo sé que mi Señor está al control de todo. Sí, y eso es tan importante que nosotros recordemos. ¿En qué clase de mundo vivirán nuestros hijos? Clásico, hay un libro, ¿no?, que estuvimos leyendo hace algunos años atrás que dice, ¿no?, los padres siempre están pensando, generación tras generación de padres están pensando, ¿en qué mundo va a vivir mi hijo? Porque siempre, ¿no?, o existe la noción de que el mundo está peor hoy como estaba en el pasado. Y entonces, por deducción, se piensa, ¿no?, de que en el futuro el mundo va a estar peor que como está hoy. Y nos preocupamos. Dice mi esposa, ay, ya quiero que venga el Señor Jesús. Gabrielito tiene 11 años. Ya es un preteen. Preteen, is that what you call him? Preteen? He's a preteen. May the Lord come before Gabriel becomes a teenager. Ojalá que el Señor Jesús venga antes que Gabrielito llegue a ser teenager, antes que llegue a la etapa de la adolescencia. No, y el más chiquito que tenemos es más tremendo, Gabrielito era bien pasivo, bien tranquilo, y estamos preocupados. El Giovanni, que tiene 2 años, ay, es cosa ese muchacho, cosa. Y mi esposa, ay, que el Señor Jesús venga antes de que estos niños sean adolescentes y lleguen a ser adultos. Pero no sabemos, el Señor Jesús va a venir, no sabemos. Después tratamos eso, ¿no? Isaías capítulo 26, versículos 9 y 10. Fíjense lo que dice. Posiblemente no lo alcancen a ver, hermanos, lo voy a leer, pero también los motivo para que lo busquen en su Biblia. Isaías 26, 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy ¿qué? Yo soy Dios y no hay otro ¿qué? No hay otro Dios. No hay otro Dios. Y nada hay semejante ¿a quién? A mí. Nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. ¿Cómo podríamos, si nosotros queremos dar otra palabra para el qué? El futuro, el porvenir, ¿sí? Que anuncio el futuro desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo mi consejo
y permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios está en control según el profeta Isaías, y lo vamos a ver también en el libro de Daniel, lo que dice el profeta Daniel. Esto lo vemos, ¿no?, desde un punto de vista. Y hermanos, es tan importante también que nosotros reconozcamos lo siguiente, porque vivimos en una sociedad altamente individualista. Se trata de lo que yo quiero, se trata de satisfacerme a mí. Vivimos en una sociedad donde es más, se motiva a que la gente sea más un consumidor que una persona que produce, ¿sí? Más un consumidor. ¿Qué es lo que tú quieres? Mira, tú busca lo que tú quieres. Pero saben, la palabra de Dios es tan maravillosa. El Señor Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, o cuando le preguntaron cómo debemos de orar, y el Señor Jesús comparte la oración ejemplo. ¿Cómo comienza el Señor Jesús? Padre nuestro, no Padre mío, no Padre de nosotros, Padre nuestro. Nuestro incluye. En el libro de Daniel capítulo 9 hay una oración, y Daniel ora por su pueblo, ora por su pueblo. Somos bien buenos, hermanos, y esto es algo que yo he hecho, les confieso, como pastor aún, ¿sí? Es bien fácil llegar a casa y a veces uno se tiene que desahogar. Y estoy aprendiendo a desahogarme, a compartir mis luchas con mi esposa, pero quiero pensar que el Espíritu pone en mi mente, no debes hablar mal de los hermanos, ni aún con tu esposa. Por ahí escuché, no sé si lo leí, no sé si lo escuché de otro predicador. Qué diferente sería nuestra iglesia si en vez de hablar de los unos de los otros, oráramos los unos por los otros. ¿Sí? Y saben, es algo, es una lucha, no es fácil, pero el Señor nos ha llamado para que nosotros oremos los unos por los otros. Cuando oramos, hermanos, oremos por la iglesia, aunque la iglesia no sea lo que yo quiero que sea la iglesia. Nosotros como pastores tenemos visualizamos, ¿no?, lo que queremos en una iglesia, y pensamos, esta iglesia puede llegar hasta este punto, y no es fácil. ¿Saben ustedes cuántos han ido a las caras de los presidentes aquí al norte, al estado de South Dakota? ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos han ido al tour, no? Y llegan a un cuartito, creo que fue el año pasado, hace 2 años que fui, mis suegros me llevaron, a fuerza me llevaron, ¿sí? Pero qué bueno que me llevaron, porque aprendí algo. Llega uno a un cuartito donde hay un hombre hablando, y yo llegué tarde, pero recuerdo, ¿no?, que estaba un modelo, ¿sí? Las caras en escala, ¿no?, chiquitas. Bueno, estaba grande, pero chiquitas en comparación a la montaña, ¿no? Y entonces dijo, alguien le hizo la pregunta a la persona que está hablando, y le dicen, pero ¿por qué el modelo no es exactamente como lo que está en la montaña? Y entonces dijo el guía, es que la montaña se comportó de una manera que los diseñadores habían visualizado, pero tuvieron que acomodarse, ¿no?, a los elementos que había en la montaña. Y me puse a pensar, Señor, a veces yo quiero que la iglesia sea como yo quiera. Sí, no es fácil, no es sencillo. El trabajo, para empezar, no es ni mío. El trabajo es del Señor del cielo. Y de alguna manera el Señor va a hacer su obra con su iglesia. De alguna manera. Y lo que nosotros tenemos que hacer es orar los unos por los otros. Orar por la iglesia. La vida espiritual es una lucha, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Eso es en un sentido colectivo, en sentido individual, porque también existe. Jeremías capítulo 29, versículo 11, algunos lo saben de memoria, dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de ¿qué? No de mal. Young people, please, can you please just listen to what God says, not what Pastor Guillen says. If you can just listen to what God says, lo que Dios dice, lo que nos dice a cada uno de nosotros individualmente. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de ¿qué? Y no de mal. No de mal. El libro de Salmos nos dice que el Señor puede satisfacer los deseos más profundos de nuestro corazón.
Y Dios anhela que nosotros le demos la oportunidad para darnos el fin o el futuro que esperamos. Así que el Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Confiemos en Él, pongamos nuestra fe en Él, que Él va a hacer la buena obra, que Él nos va a sacar adelante, que sí, efectivamente, porque aunque les dije hoy en la mañana, no debemos de ver el fin desde un punto de vista negativo, y eso no cambia, pero es cierto, conforme se vaya acabando el tiempo aquí en la tierra, conforme se vaya acabando el tiempo de gracia, las cosas se van a ir poniendo más difíciles para el ser humano. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? El punto, al estudiar estos temas, te maravillarás con la capacidad de Dios para guiar el destino de las naciones. Si Él es tan sabio que puede predecir el futuro y tan poderoso como para orquestar el nacimiento, y Él también, puede guiar nuestras vidas personales. Nuestra lección de hoy revela claramente que es bueno confiar ¿en quién? En Dios. Confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. El marco del libro, capítulo 1 de Daniel, envuelve al pueblo de Dios en un asunto ¿qué? Un asunto global. Un asunto global que envuelve al mundo entero. Hermanos, lo comparto de una vez. Saben, uno de los desafíos que ha tenido el pastor Guillén, y sé que no soy el único, es vivir una vida bien balanceada y equilibrada. Una de las cosas más difíciles, por lo menos en mi manera de entender las cosas, es just to be balanced. No más balancear, una vida balanceada, balancear nuestro tiempo, balancear el cheque, la cuenta de cheques, la cuenta de ahorros, o de cheques que uno tiene en el banco. Mantener eso balanceado no siempre es tan fácil. Y siempre había pensado, hay que balancear la vida. Yo tengo que buscar la manera de balancear mi vida. Saben, hermanos, aunque muy noble se escuche eso, el Señor no me ha llamado a balancear mi vida. El Señor me ha llamado para que yo lo busque. El Señor se va a encargar de balancear mi vida. ¿Sí? Y la razón por la que yo comparto esto con ustedes es lo siguiente. Escuché en una clase algo que me llamó tanto la atención y que creo que es importante que la iglesia lo entienda. ¿Cuándo se le da el nombre de Israel, no a Jacob? ¿Cuándo está qué? Cuando está luchando con el ángel. ¿Y saben lo que compartió ese pastor? Y se me ha quedado tan grabado. Dice, la vida espiritual es una lucha. Y muchas veces nosotros queremos estar tranquilos y aprender a vivir aquí sobre la tierra y vivir en una tranquilidad, pero la vida espiritual es una lucha. It's a fight. Every day you get up and you gotta fight. Todos los días te tienes que levantar y tienes que luchar. Me preparo y escribo y voy a hacer esto y voy a hacer esto, y entonces voy a tener un tiempecito para respirar. Y es en ese tiempecito cuando entran todas las llamadas y quieren al pastor. ¿Cuándo fue? El viernes, ayer le llaman al pastor Guillén y dicen, pastor, se metieron al cuartito que está en el estacionamiento de la iglesia y se metieron a robar y se llevaron, teníamos 2 máquinas de cortar zacate, pastor, y fue la suya la que se llevaron. Qué bueno que no se llevaron la de la iglesia, ¿verdad? La que no sirve. Se llevan. Y entonces, hermanos, estamos en un proceso de remodelación. Y saben, ya hace unas semanas atrás habíamos escuchado por uno de los vecinos que andaban allí en la noche, asomándose por las ventanas. Hermanos, yo lo que quería era descansar el viernes, repararme un poquito para poder prepararme mentalmente, emocionalmente para seguir. Fue mi sentir, comenzar a hacer llamadas. Hermanos, necesitamos ahora, hoy, no me puedo esperar 2 semanas. Cuando yo regrese a la iglesia, hoy necesitamos comenzar a hacer preparativos para que no se metan a la iglesia y se lleven aparatos que son todavía más costosos. Así que ahí estamos.
No sé si fue 1 hora, hora y media, 2 horas, no sé, no me fijé en el reloj, pero hubo una necesidad. Yo sentí, no, hay que cuidar lo que tiene la iglesia. Hermanos, uno puede pensar, bueno, voy a descansar, voy a hacer eso, y entonces vienen no tantas cosas, ¿no? El punto es este: la vida espiritual siempre es una lucha. Y nosotros necesitamos estar listos. Every day you gotta get up and you gotta fight. Todos los días tú te tienes que levantar y con una mentalidad de que hoy, Señor, voy a luchar en tu nombre. Todos los días. Vamos a entrar. Tenemos que ir avanzando. Es la introducción nomás. Ay, Señor. Vamos a brincar algunos de estos pasajes. Sí, esto es solamente el pasaje donde el Señor le habla a Abraham y le dice, no, lo último, lo más importante. Sí, bendeciré a los... No, perdón. Atrás. Y serán benditas en ti todas las familias, ¿de dónde? De la tierra. Es un asunto global. De eso estábamos hablando hace unos momentos. Vamos a ir entonces, vamos a entrar, Daniel, capítulo 2, versículo 2. Otra vez, no vamos a leer todos los versículos del capítulo 2 porque el tiempo no lo permite. Sí, pero vamos a ver los puntos importantes, ¿no? de este capítulo tan conocido por muchos hermanos en la iglesia. Dice el capítulo 2, versículo 2. Comienzo con el versículo 1. Dice, en el segundo año del reinado de ¿quién? ¿De quién? Nabucodonosor. Tuvo Nabucodonosor, ¿qué cosa? Sueños. Y se perturbó su espíritu. Y se fue su sueño. Se fue el sueño. E hizo, ahora sí, lo que encontramos en el versículo 2 está en la pantalla. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y entonces el rey comienza a decirles, yo necesito que ustedes me den la interpretación del sueño. Lo interesante es que Nabucodonosor no les dice el sueño. Y entonces comienza, usted lo puede leer en los siguientes versículos. Los astrólogos, los caldeos, los magos le dicen, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo te vamos a decir el sueño o dar la interpretación si tú no nos estás diciendo lo que soñaste? Es imposible. Y entonces encontramos lo que está en el versículo 11. Lo que está en el versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda, todavía están hablando con él los astrólogos, los magos, y le dicen, porque el asunto que el rey demanda es ¿qué cosa? Es difícil y no hay quien pueda declarar al rey, salvo ¿quiénes? Los dioses cuya morada no es con ¿quién? Con la carne. Los dioses no moran con la carne, no hay manera. Pero alabado sea el nombre de Dios, que el Dios de Daniel, ¿no? Hace miles de años atrás, es el mismo Dios que tiene la iglesia adventista del séptimo día. El Dios que sí mora con nosotros. Su nombre será Jesús. Emmanuel, Dios con quién? Con nosotros. And I talked a little bit about it at the beginning. Y hablamos un poquito acerca de esto. Aprender a vivir constantemente en la presencia de Dios. To live in God's presence constantly. If our religion, si nuestra religión está confinada a los servicios de iglesia, que otra vez no los queremos minimizar, ni queremos decir que no son importantes, pero si nuestra experiencia religiosa está confinada solamente a lo que ocurre dentro de estas 4 paredes, hermanos, el Señor nos está llamando para algo más. God is calling you for something deeper. Francis Chan, un pastor, no adventista, pero me llamó la atención lo que él escribió. Francis Chan, en un librito, tal vez algunos lo han visto, The Forgotten God, al Dios olvidado. Francis Chan dice que hoy en el cristianismo, no es adventista, pero él dice en el cristianismo, ¿sí? Los cristianos se han olvidado del Espíritu Santo. Por eso el nombre de su libro es El Dios Olvidado. El Dios olvidado. Porque el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, yo me voy, pero yo les voy a enviar al Paracletos, al Consolador. Él siempre va a estar con ustedes. Así que el Señor Jesús estuvo un par de 1000 años atrás, sí, ahora
¿sí? Así como estuvo el Señor Jesús con los discípulos, el Espíritu Santo puede estar con nosotros también. And the question that you have to ask yourself, la pregunta que tú te tienes que hacer: yo estoy buscando al Señor constantemente para vivir constantemente en su presencia. Hermanos, sé, en algún momento, si yo hubiese estado sentado en las bancas, yo hubiese pensado: ay, eso qué tan difícil es. Mira, lo que tú tienes que hacer es, tú tienes que orar todos los días en la mañana, y tú tienes que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a vivir constantemente en tu presencia. No es que tú de repente vas a vivir, from one moment to the next, de un momento al otro, ya tú siempre estás reconociendo la presencia de Dios. El enemigo nos está distrayendo constantemente, siempre nos quiere distraer, y es importante que nosotros no veamos también a eso como una lucha que yo constantemente tengo que estar buscando la presencia de Dios y aprender a vivir bajo su presencia constantemente. Dice esa última parte del versículo 11: los dioses cuya morada no es con la carne. Vamos a seguir adelante. Vamos a brincar al versículo 19 al 21, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede entre esos versículos del 11 al 19? Es que entonces el rey se molesta y dice: cuello a todos, mátenlos, astrólogos, caldeos, magos, los sabios, todos. Y entonces van a buscar a Daniel. Y uno puede leer la historia, ¿no?, de cómo Daniel se presenta delante del jefe de los eunucos. Quiero leer, vean en sus Biblias, no lo tenemos en pantalla, el versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Aroc, capitán de la guardia, no el jefe de los eunucos, eso fue el capítulo 1. El capitán de la guardia del rey, el que había salido a buscar a todos los magos, a todos los astrólogos, a todos los que iban a ser muertos, ¿sí? Habló prudentemente y sabiamente. Habló con él. Le dice: a ver, ¿cuál es la razón? Explícame. Comienza a hablar con el capitán de la guardia. Entonces le pide a Daniel y le dice: ¿sabes qué? Dame la oportunidad, ¿no?, de que yo me presente delante del rey y entonces yo trabajar este asunto, ¿sí? Y entonces encontramos los versículos 19 al 21. Dice: entonces, sí, va Daniel, pide en oración con sus amigos los hebreos de que se le revele el secreto, ¿verdad? Y entonces encontramos aquí en el versículo 19 que nos dice: entonces lo secreto fue revelado a Daniel en visión ¿de qué? De noche. En visión de noche. Hermanos, es tan importante, otra vez lo mencionábamos en la mañana. Dios no es, God is not, just, we put the example of a gumball machine. Obedience, I give God obedience, He's going to bless me. That's not the way it works. God wants a real relationship with us. Dios quiere una relación real con nosotros. Y fíjense, aunque estos hombres fueron fieles a Dios en su alimentación, no por ser fieles en su alimentación dicen: el Señor nos va a bendecir. De como quiera, Daniel regresa con sus compañeros y les dice: necesitamos orar y pedirle a Dios que nos muestre el sueño. Y entonces nos dice el versículo 19, sí, continuando: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son, ¿qué cosa? El poder, y ¿qué otra cosa? Y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría ¿a quiénes? A los sabios. Da sabiduría a los sabios y la ciencia ¿a quiénes? A los entendidos. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, tú tienes que pedirle a Dios que Él te ayude a entender. Saben, es importante que nosotros a veces saquemos las ideas que nosotros tenemos en la mente de lo que nosotros escuchamos y nosotros tomemos nuestra Biblia y luchemos con el texto para que el Señor nos muestre a nosotros qué es lo que Él nos está diciendo a nosotros a través de su palabra. We gotta wrestle with the word.
hay demasiados cristianos, e incluyo a los adventistas del séptimo día, que escuchan algo y creen que es una verdad absoluta. La sierva del Señor habla de esto, y ella dice que hay ministros que presentan cosas que la gente las ve de una manera no tan noble, pero que no es palabra de Dios. So you've got to be careful. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que buscar al Señor. Yo tengo que buscarlo a través de su palabra y pedirle que Él me dé qué cosa. Santiago escribió y dijo, ¿no? Y lo encontramos en la palabra de Dios, que el Señor le da sabiduría a los que se la piden. You want to understand God? ¿Quieres entender a Dios? ¿Quieres que el Señor te hable contigo? Búscalo a través de su palabra. Hermanos, no seamos flojos. Si usted no fue a la escuela, lea lo más sencillo de la Biblia, pero léanla. Léanla. El Señor va a recompensar su esfuerzo. Daniel capítulo 2, versículo 28. Se presenta entonces Daniel delante del rey. Va con el rey y le dice: yo te voy a decir el sueño, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela qué cosa, los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Dónde? En los postreros días. Recuerden, este es el primer capítulo escrito del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro acerca de los postreros días, en otras palabras, acerca del fin, ¿sí? Lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y entonces la visión. Pero saben, déjenme compartir lo siguiente con ustedes. El profesor Jack Dukan escribe en su libro, tal vez algunos lo tengan, Secretos de Daniel, por el profesor Jack Dukan. Fíjense lo que él escribe. Sí, quiero que pongamos atención a lo siguiente. Escribe él, dice: muchos cristianos han pasado por alto el aspecto de su doctrina de la salvación. La cruz era suficiente, declaran. Entre comillas, todo se cumplió. De modo que el cristianismo se convirtió, ahora él está escribiendo, de modo que el cristianismo se convirtió en una religión obsesionada con la cruz. Ahora, allí como que, les voy a decir, cuando yo le estaba leyendo, como que no, a ver, ¿qué es lo que él me quiere decir? ¿Sí? ¿Qué es lo que, porque obsesionado con la cruz, el mensaje central del evangelio es que, dijo Pablo, no propongo saber otra cosa más que ¿quién? Más que conocer a Cristo y a este crucificado. La cruz, central en el mensaje, central en el evangelio. Pero escuchen lo que él dice: una religión del ¿qué? Del pasado y del presente. Much of Christianity today is just about Jesus died on the cross for me years ago, I'm forgiven today, and that's about it. Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, sí, por mí hace 2000 años atrás. Hoy yo tengo la salvación, punto, se acabó. Por eso decíamos en la mañana, ¿eh? Por muy sencillo, muy claro, fundamental que eso suene y bonito que eso suene, esa es una verdad que le falta algo. Le falta algo. Voy a continuar leyendo, ¿sí? Concebía, todavía el profesor Dukan dice, concebía la salvación como por obras de santidad y de autosacrificio, según el gran ejemplo, o solo una fe. Muchos cristianos hoy, muchas iglesias cristianas, solo una fe sentimental interesada en pensar y recordar el sacrificio del Mesías. Salvation is a warm, fuzzy feeling. You're saved, you ask Jesus to forgive you today, it's all good. Tú le pides al Señor Jesús que te perdone hoy, ya todo, ya punto, se acabó. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso, hermanos. No nos enseña. Él continúa diciendo: la experiencia subjetiva vino a reemplazar el evento histórico. La experiencia subjetiva. Yo no veo dónde está Abner y él puede estar pensando: soy salvo, punto, se acabó, no hay nada más que hacer. ¿Sí? Uso a Abner como ejemplo porque es el que está más cerquita, ¿no? Pero
lo que el profesor Dukan está compartiendo con sus lectores. Sí, somos salvos en el momento que tú le pides al Señor: Señor, perdóname por mis pecados, eres salvo. Pero no es lo único. La salvación es un evento histórico del pasado, del presente y del futuro también. He ahí la relevancia de nuestra iglesia hoy. Si nosotros nos olvidamos del futuro, hermanos, ¿por qué estamos aquí? Dice aquí otra vez, es la misma imagen, ¿no? Un lado y otro. Pero la razón por la que quise poner esta imagen, ¿no? Porque ¿qué diferencia hay, hermanos, entre la imagen que tenemos a un lado y la imagen que tenemos en el centro? ¿Cuál es la diferencia? Díganme ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Hay algunos detalles, bien, pero hay un detalle, hay algo que sobresale en la imagen, ¿no? En the background, right? La imagen que tengo aquí a un lado y la imagen que está aquí en el centro. ¿Cuál es la diferencia? La piedra. La piedra. ¿Qué? La piedra, por algo lo pusimos. Vamos a ver este asunto. Le da la interpretación, ¿sí? Él ve una imagen, ¿sí? Como nosotros vimos en pantalla una imagen, que la cabeza es de ¿qué cosa? Oro. Pechos y brazos ¿de qué? De plata, ¿sí? De la cintura hasta los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro. ¿Y qué cosa? Barro cocido como de alfarero. Ajá, eso es bueno, ¿eh? Y después platicamos por qué eso es importante. Y entonces le comienza a dar la interpretación. Oh rey, ¿tú eres qué? Tú eres aquella cabeza, ¿sí? Es decir, Nabucodonosor representa la cabeza, su reino, el reino de Babilonia. Hay un consenso en aún, no solamente, hermanos, no solamente en la iglesia adventista del séptimo día. Me encontré a un pastor, fui a visitar a una hermanita que estaba muy enferma en el hospital del centro. Me encontré a un pastor, llevaba yo mi Biblia en la mano y me dice: ¿lees ese libro? Y todavía no me había dicho que era un pastor. Le digo: sí, leo este libro, es un buen libro. Le dije: el mejor. Y entonces comenzamos a platicar. Me dice: yo soy un pastor pentecostal. Y en nuestra conversación, no recuerdo cómo llegamos a ese punto ni cómo salimos de ese punto, pero me dijo pastor pentecostal. Me dijo: porque el Señor Jesús viene pronto. El Señor Jesús no solamente está trabajando en nuestra iglesia, hermanos, ¿sí? Y no crea usted que por tener su nombre en los libros de nuestra iglesia significa que su nombre está en el libro de la vida, ¿sí? Porque eso no es bíblico tampoco. Hay personas, hay otras denominaciones cristianas. El Señor está trabajando, hermanos. El Señor está trabajando allá afuera, en las iglesias, en otras iglesias está trabajando el Señor. Hay unas iglesias que se quieren aliar, ¿no?, con los que no ven la palabra de Dios como única regla de fe y de práctica, pero sabe que eso va a sacudir al mundo cristiano. Y nosotros como iglesia debemos de levantar la bandera de que solamente es la palabra de Dios, ¿sí? Te da la interpretación: tú eres aquella cabeza. Y vamos a correr con esto, ¿sí? El imperio de Babilonia, ¿sí? Lo que está más oscuro, ¿sí? Es el territorio que abarcó. Vemos, esto es algo, hermanos, los jardines colgantes eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esto es algo, this is something that you'll find not in the Bible, you'll find it in books, history books, ¿ok? Esta información, sí, estas cositas, estos detalles que acabamos de ver, son cosas que vamos a encontrar, ¿no?, en libros de historia. Y hay una sencilla razón por la cual esto es importante, ¿sí? Una carta precisamente de qué rey. Un encuentro arqueológico, lo tenemos en la pantalla. O sea, Nabucodonosor fue un hombre que existió, y la historia, ¿sí?, me muevo un poquito al lado de la Biblia, ¿sí?, la historia lo reconoce. La historia lo reconoce. Nabucodonosor fue real, fue un rey, y su imperio fue un imperio real. Del año 605 al 539 antes de Cristo. Para los que no saben, ¿sí?, antes de Cristo los años vienen en cuenta regresiva. Por eso es del año 605 al año menor de 539, ¿ok? Luego Daniel interpretó el segundo metal de la imagen, que fue, ¿sí?, o le dijo en el versículo 39: después de ti se levantará, ¿qué cosa? Otro reino inferior al tuyo. ¿El reino de quiénes? De los medos
y los persas. Este es un cilindro de Ciro, uno de los reyes de ese imperio. También un encuentro arqueológico que nos muestra la veracidad de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? El territorio es más amplio. Y entonces nos movemos, los años fueron del 539 hasta el 331 antes de Cristo. Después Daniel interpretó el tercer metal y le dijo al rey: el otro tercer reino de bronce es un reino que dominará en toda la tierra. La interpretación que se da de estos reinos es rápida, ¿no? Y ese reino es el reino de Grecia. Grecia, el rey más reconocido de Grecia fue Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno. Y tenemos el busto, ¿sí?, de Alejandro Magno en pantalla. También un rey que existió. Grecia dura desde el año 331 antes de Cristo hasta el 168. El cuarto reino será fuerte como ¿qué cosa? Como el hierro. Y como el hierro todo lo desmenuzará y ¿qué cosa? Y entonces representa el reino de Roma. Y llegamos a los pies. Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará como dividido. Y entonces encontramos cómo se dividió ese reino. Hermanos, vayan en sus Biblias, volteen a ver sus Biblias, sí, por favor. Vamos a ver nuestras Biblias. Esto es algo importante que vamos a ver en los versículos la interpretación del sueño, o más bien el sueño que Daniel le va a decir a Nabucodonosor que él tuvo. Recuerden, ¿no? El Nabucodonosor, no sabemos que si le dio amnesia, no sabemos qué es lo que sucede, si él se olvida, ¿no?, o no les quiere decir a los magos y a los astrólogos cuál fue el sueño. No nos dice eso la palabra de Dios. La realidad es que no comparte su sueño, mucho menos la interpretación, no la sabe, ¿verdad? Pero fíjense, ahora Daniel se presenta delante de Nabucodonosor, le va a decir el sueño y le dice el sueño a partir del versículo 31. Si usted va al versículo 31, dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran ¿qué? Imagen. Y entonces describe la imagen. Ahora vayan al versículo 34. Versículo 34 nos dice la palabra de Dios, la primera parte: y estabas ¿qué cosa? Mirando. Vimos, les puse la imagen de la estatua y entonces viene ¿qué cosa? Una piedra. Hermanos, si en el versículo 31, una pregunta para ustedes, pregunta para que ustedes piensen, ¿sí? Si en el versículo 31 dice: tú, oh rey, veías, ¿qué necesidad hay que en el versículo 34 le diga a Daniel: y estabas mirando? Lo que sucede con Daniel y con otros escritores bíblicos es que ellos tienen herramientas literarias, estilos literarios, literary styles, literary tools. ¿Qué es lo que queremos compartir con ustedes? Él pone frases, ¿no? Pone frases para que el lector piense: hay algo que está a punto de ocurrir, ¿sí? No hay una necesidad. Si el rey está mirando, si el rey está viendo, versículo 31, ¿qué necesidad hay que le diga a Daniel: y estabas mirando? El sueño se parte ¿en cuántas partes? En dos partes. This is a literary tool. Esta es una herramienta literaria que Daniel está utilizando para decirle: mira, tú viste la estatua de diferentes metales y estabas mirando. La siguiente parte es importante. Pon atención a lo siguiente. Y entonces encontramos, ¿sí?,
estabas mirando, tenemos el versículo 34 y 35 en pantalla, y estabas mirando, hay algo, es una banderita para decirle a Nabucodonosor, lo que voy a compartir contigo es importante. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano de quién, de hombre, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados. Utiliza esa palabra de una manera repetitiva porque hay un énfasis que Daniel quiere hacer. Desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara, ¿qué cosa? Rastro alguno. Sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen, vamos a leer en nuestras Biblias, está muy abajo, versículo 35. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un ¿qué? Un gran monte que llenó, ¿qué cosa? Toda la tierra. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, gobiernos terrenales. Pero ahora Dios le está mostrando a Nabucodonosor que hay un gobierno que no es terrenal, que se establecerá aquí en la tierra. Es un gobierno celestial y que durará ¿por cuánto tiempo? En la interpretación, para siempre. La pregunta para nosotros hoy: ¿queremos nosotros ser parte de ese gobierno? That's the question that we need to ask ourselves today. Esa es la pregunta que nosotros nos necesitamos hacer hoy. ¿Queremos ser parte de ese gobierno? Y entonces, ¿por qué, hermanos? La pregunta, ¿saben que el sueño de Nabucodonosor es más para nosotros que para Nabucodonosor? Les voy a decir por qué. Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿había pasado el reino de Medo-Persa en el tiempo de Nabucodonosor? No. El de Grecia, mucho menos. El de Roma, mucho menos. ¿Sí? Años, cientos de años pasaron. Ahora nosotros vemos en el retrovisor de la historia y todos esos reinos se cumplieron. Por eso les mostraba los encuentros arqueológicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existieron esos reinos. La palabra de Dios lo tenía, porque Dios está al frente de los tiempos. Él controla, Él sigue siendo el soberano del universo. La razón hay una sencilla razón. Si viene otro pastor y les dice otras razones, qué bueno, pero yo quiero compartir una sencilla razón. ¿Por qué encontramos la visión de esta estatua y por qué se le presenta la estatua a Nabucodonosor? One simple reason. Para que nosotros veamos la historia. ¿Babilonia existió? ¿Existió Babilonia? Sí existió. ¿Existió Medo-Persa? Sí existió. ¿Existió Grecia? Sí existió. ¿Existió Roma? Sí existió. ¿Europa se ha podido reunir después de Roma? No ha podido, aunque algunos lo han intentado. ¿Sí? Y si todo esto es cierto, la piedra también es cierto. Alabado sea el nombre de Dios. That's it. Punto, se acabó. Capítulo 2 de Daniel te está diciendo a ti y me está diciendo a mí: el Señor está en control y todo esto va a ocurrir para que después de que ocurra, los habitantes de la tierra se den cuenta de que si Dios dijo que estos reinos terrenales se iban a presentar, su reino celestial es igual de veraz. Punto. Vámonos a la casa. Amén. Hermanos, el reino de los cielos se está acercando. El reino de los cielos. El Señor Jesús vuelve pronto para establecer su reino. Y es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. ¿Qué interpretación le damos a la roca? Utilizando el principio de interpretación bíblica, así para nuestras visitas. No voy a dar una interpretación que se me venga a la mente. Vamos a interpretar utilizando la misma palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían
¿Sí? ¿De qué cosa? De la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca es quién? Es Cristo. Roca, piedra. Ok, pastor, pero no quedo convencido, ¿no? Si usted está, yo sé que piedra y roca son básicamente la misma cosa, pero no es el mismo término. Ok, vamos a utilizar otro versículo, otro pasaje bíblico. Mateo, capítulo 21, versículo 42 al 44. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hace la pregunta. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta, ¿qué? Piedra será. Será quebrantado. Será quebrantado. Quiero leerlo de la palabra de Dios. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Voy corriendo. Capítulo 21. Dice la palabra de Dios. Quiero terminar de leer ese pasaje. 21, para que ustedes lo vean, me pueden acompañar. 21, 42 al 44. Yo solamente creo que tenemos que leer el 44. Y el que cayere sobre esta piedra será, ¿qué cosa? Quebrantado. Y sobre quien ella cayere será, ¿qué cosa? Le desmenuzará. Qué interesante que se utilice la palabra desmenuzará. Lo acabamos de ver en el libro de Daniel. Cristo Jesús es esa roca. Cristo Jesús es esa roca. La siguiente diapositiva, si es posible. Ahí está, Daniel capítulo 2 versículo 44-45 dice: y en los días de estos reyes el Dios, sí, ya está dando Daniel la interpretación, ¿ok? En el versículo ya no está dando el sueño, recuerden, da el sueño y luego da su interpretación. Ahora está la interpretación. En los días, de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás, ¿qué cosa? Destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá, el reino permanecerá ¿por cuánto? Para siempre. Palabra de Dios. Siguiente dispositiva. ¿Sí? De la manera que viste que el monte fue cortado de una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Hermanos, y si esto queda en la palabra de Dios es para que nosotros también lo veamos y nosotros nos demos cuenta, ¿sí?, de que si queremos ser parte de este reino, del gobierno. Miren, es tan maravilloso como el Señor trabaja con Nabucodonosor. Si usted lee la historia, o aquí en el capítulo 22, en el capítulo 2 de Daniel, después de que Daniel le da el sueño y le da la interpretación a Daniel, ustedes lo pueden leer, no lo tenemos en pantalla, dice que Nabucodonosor se postró ante Daniel. Hermanos, una cosa es postrarse delante de Dios y otra cosa es postrarse delante del ser humano. Y yo no sé, tal vez Daniel no entendió, ¿sí?, porque Daniel era un ser humano, no era perfecto, ¿sí? Daniel no es un hombre perfecto, no es, ¿sí? Él debió hacer, ¿no?, lo que hizo el ángel cuando el apóstol Juan se postra en el libro de Apocalipsis, se postra delante de él. En el último capítulo de la Biblia se postra. Mira, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo. Adora ¿a quién? A Dios. Adora a Dios. Y la adoración es importante, lo vamos a ver el día de pasado mañana. Es importante, vamos a ver otra estatua. Y por eso yo quiero invitarlos, porque este asunto todavía se sigue desenvolviendo y hay algo más que el Señor nos quiere mostrar. No sé por qué Daniel no le dijo a Nabucodonosor, pero se postró delante de Daniel, ¿sí? Y Nabucodonosor en el capítulo 3, ¿sí?, de manera impersonal reconoce al Dios de Israel. No es, hermanos,
hasta que el Señor le muestra un sueño acerca de Él mismo, el árbol, para los que conocen, el árbol, ¿sí? El Señor sigue trabajando con Nabucodonosor. El Señor no se da por vencido después del capítulo 2, ¿no? Y entonces que encontramos en el capítulo 3, que entonces este rey levanta una estatua a su parecer, ¿sí? Y lo mismo el Señor está haciendo con nosotros. Él sigue trabajando con nosotros. Yo le doy tantas gracias al Dios del cielo, que no se ha desesperado conmigo. Porque créanme hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de 2 filos, ¿sí? Que entra hasta lo más profundo del alma y discierne los pensamientos y las intenciones de qué cosa, del corazón. Solamente nos damos cuenta de lo que somos cuando abrimos la palabra de Dios. Jeremías escribió: el corazón es engañoso, perverso, dice él, más que todas las cosas. Yo le doy gracias a Dios que el Señor sigue trabajando con un servidor, y el Señor sigue trabajando contigo también. Pero sabes, si el Señor te está llamando hoy, ¿para qué te esperas? No juegues con Dios. No voy a hacer un llamado para que vengas aquí. Posiblemente entre semana lo hagamos, pero hoy no lo voy a hacer. Pero quiero que comiences a pensar. El Señor quiere que tú comiences a pensar: ¿dónde estoy? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Me estoy preparando yo para el gobierno del cielo? Acepta al Señor Jesús hoy. Deja que Él haga su buena obra en ti. No, pero que yo no me porto bien. El libro de Apocalipsis nos dice: y ellos me han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nuestra conducta importa, sí importa nuestra conducta, pero todo comienza consagrando y entregando nuestra vida a Cristo Jesús. Lo compartimos eso después. Y vamos a terminar esta tarde con una palabra de oración, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amante Padre Celestial, Señor, creemos que tu palabra es verdad. Y creemos, Señor, de que así como se cumplió la profecía de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, de unas naciones divididas, así también se cumplirá la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se establecerá un nuevo reino, Señor. Y todo lo que sufrimos como seres humanos hoy en día quedará en la historia, y viviremos, Señor, aunque no entendemos lo que eso significa hoy, viviremos, Señor, en un mundo perfecto. No habrá más muerte. No seremos separados de nuestros seres queridos, Señor. Viviremos en perfecta armonía contigo, con la naturaleza y con nuestro prójimo también. Oh Señor, cuán maravilloso será ese día. Te pido, Dios mío, que mantengas esta iglesia, cada familia representada, Señor, porque sé que cuando pensamos en estar en el reino de los cielos, pensamos también en nuestros seres queridos. Te pido que cada familia aquí representada, Señor, se mantenga en el camino que lleva a la vida eterna. Es nuestra petición hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así puestos de pie, hermanos, así puestos de pie. Vamos a cantar. Voy a pedir si podemos cantar el himno que nosotros vamos a estar cantando todos los días. Y vamos a cantar con ánimo, con fe.